Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Conexiones de Luz. ¿Cómo estás? Espero que bien. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que espero que te quedes conmigo y con mi invitada de hoy. Justo la semana pasada me tocó ver una serial, y yo veo muy poca televisión, pero justo me puse a ver una serie que se llama Vivir 100 años y los secretos de las zonas azules, que está en Netflix. Y en esta serial contaban como distintos tips y sacando las enseñanzas de estas zonas azules, de cómo vivir más tiempo, más años. Y un punto importante que se repetía era la fe. Era que la gente tenía una conexión espiritual con algo, independiente de la religión, de lo que necesiten, de lo que crean, de lo que tuvieron de enseñanza. Y se relaciona mucho con lo que vamos a conversar hoy con mi querida invitada, que ya le abro paso acá. Funciona, sí funciona. Ahora sí, Ahora sí, hola Clau. ¿cómo estás? Oye, yo te dejé de ver, ¿tú me ves bien? Sí, yo te veo bien, es que yo me vine corriendo porque yo estaba en otro lugar y hay tormenta, Ah, no me llegaba internet y me devolví acá a este lado para conectarme, así que vengo toda corriendo. muy bien. Sí, lo que te digo es que yo no te veo en la imagen, No me fíjate. Algo pasa. ves. Pero me ha pasado otras veces que de repente hay una de las imágenes que no se ven. Ok, y en la gente de sus casas, chiquillas, chicos, Que nos no, digan, si nos ven a las nos dos, ven a las dos. nos Oh, digan ahí. sí, A ver cómo, claro, no sé si esperemos a ver soy yo la de la si mala conexión. es que sabes que me ha pasado otras veces. Te ves hermosa patita, dicen ahí. Gracias, Pau. Entonces, si los demás nos ven, está perfecto. Sí, a ver. Ok, Ahí se nos fue la patita. Ay, ¿te gracias, nos escucho? A ven a ver, ahí. las Sí, dos. las vemos. Sí, Perfecto. maravilloso. Bueno, parto de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas a Conexiones de Luz. Mi nombre es Patricia Pouskova y estoy muy contenta con mi invitada de hoy, Claudia García, de Fluir y Volar. Ella es coach espiritual, bueno, y entre medio usa distintas herramientas que ahí yo te voy a pedir que nos cuentes un poco qué es lo que haces tú y el tema de hoy es muy bonito porque Claudia nos va a contar su propia experiencia, su propia transformación de vida de la mano de un curso de milagros. Así que las invito a que se queden con nosotras porque eh, yo siento que va a ser muy enriquecedor y sobre todo para quienes están buscando eh, conectar de nuevo con la fe, porque a veces uno se siente perdido, ¿no?, en el camino de la vida, no existe nada, hay algo más allá, ¿para qué? Nada tiene sentido, entonces yo creo que nos va a venir muy bien que nos cuentes un poco de tu historia. Sí. Bueno, primero darte infinitas gracias por esta invitación, que la tenemos así como guardadita desde hace un tiempo y feliz de estar aquí compartiendo. Yo, como te comentaba ahí en nuestros mensajes, hablar del curso de milagro, no por el libro en sí, sino que por la experiencia que viví a través de él, es algo que a mí me encanta hacer. Así que feliz de compartir. Mira, acá Eri nos dice, hola hermosa, sí, está pasando eso con los live. Anoche no veía a mi invitado. Oh, ok, en la grabación Bueno, quedamos las dos. Ok, nos vemos en la grabación, la Clau. grabación. Perfecto, Bien. perfecto. Si mientras nos escuchemos bien y nos veamos bien para los demás, está perfecto. Bueno, Clau, cuéntanos a qué te dedicas ahora y de dónde vienes, porque tú te dedicabas a otras cosas antes. Otras cositas. Mira, de profesión yo me formé como ingeniero civil en informática, muy técnico, muy estructurado. Trabajé 17 años
en empresas de telecomunicaciones. Donde me especialicé en esos temas, sobre todo en telefonía móvil. Y el 2020 tomé la decisión de dar un vuelco a la vida, porque la vida me lo estaba pidiendo después de todo lo que había vivido, porque ya ahí había llegado el curso de milagros a mi vida, y comenzar una nueva ruta, porque en ese momento, cuando dejé mi trabajo, sentí que yo ya había como cumplido un poco con esa etapa de mi vida y que mi alma me estaba pidiendo otras cosas. Y así fue como me formé inmediatamente como coach integrativo primero, pero después llegó todo este mundo de la espiritualidad con mucha fuerza y que ya venía desde unos años atrás. De un proceso transformador que tuve a raíz de eso de estar en la noche oscura del alma, ¿no? Entonces, poquito a poco, se fue dando que me fui acercando más hacia un mundo filosófico, de la metafísica, el yoga, soy instructora de yoga también, lecturas más profundas, y por ahí empezó todo ese mundo a llegar a mí. Así que un poquito eso. Hoy particularmente me dedico a acompañar y a difundir un poco este conocimiento, esta espiritualidad, esta nueva conciencia, porque cuando uno entiende a lo que viene, se entrega de lleno a eso, independiente de los factores del mundo, le digo yo. Es que el alma, cuando conectas con ella, yo siento que es que no hay otro impulso que te lleve. ¡Ay, qué bonito! Y te entiendo tanto porque cuando uno empieza a encontrar ese, ese sentirse bien de adentro, como independiente de todo lo que pasa alrededor, esa calma, o bueno, obviamente en la vida pasan cosas, digo siempre en la carta a la torre, ¿no? Que se nos derrumba todo, pero siempre podemos volver a nuestro centro de distinta manera, lo vemos distinto, no nos metemos tanto en el sufrimiento, entonces es súper enriquecedor y cuando uno lo vive, quiere que todo el mundo lo viva, porque uno se siente tan bien. Entonces te entiendo ese deseo tuyo de tu alma, qué hermoso, de querer compartir. Me encanta. Bueno, te quiero hacer otra pregunta, Claudita. ¿Qué es un curso de milagros? Wow, un curso. Wow, qué pregunta tan... Es que es inmenso esto, porque... Claro, te pregunto porque quizás la gente en su casa, en el trabajo, a los que nos están viendo del trabajo, pensarán que No es un sé. curso o algo, entonces para que nos cuentes de qué se trata. Mira, un curso de milagro, en términos de la materia, es un libro, pero efectivamente es un curso, es un libro curso. Que desde mi perspectiva, así hablándolo muy en palabras más conocidas, para mí es un curso que te enseña a mirar y a observarte. Es un libro de autoconocimiento tan profundo, de traerte de nuevo hacia tu verdad y hacia la verdad de la vida, que yo creo que es un libro que no deja ignorante a nadie que se acerca a esa enseñanza. Es un libro que se divide en tres bloques o tres partes, donde la primera parte es un texto, que es como la parte teórica de todo lo que es esta enseñanza. Luego viene la parte práctica, que son lecciones, que son 365 lecciones, una para cada día, que es donde realmente ahí se hace el trabajo y la práctica para llevar a lo concreto y al día a día esa enseñanza del texto. Y posteriormente hay un libro, o sea, hay una parte que se llama el Manual para el Maestro, que es eh, un, una extensión de esto para todos aquellos que una vez hecho el curso
o terminado estas dos primeras partes, quieran ser maestros de Dios, literal, así. Vamos a hablar con las palabras que habla el Qué curso, porque lindo. el curso es un poco impactante, sobre todo para las personas que tenemos un poco de recelo con la religión, una vez que nos dimos cuenta, pero el curso utiliza muchas palabras y muchos conceptos asociados a lo religioso, entre comillas, porque es un lenguaje conocido para el cerebro, porque lo que trabaja el curso es desmantelar literalmente el ego, la mente egoica, para poder restituirle la mente al espíritu. Eso es lo que hace el curso. Ah, y aquí te voy a pedir otra aclaración. Cuando dices mente egoica, para el que nos esté escuchando y no sepa qué es, cortito. El loro que tenemos en la cabeza Claro. y que nos habla todo el tiempo. Mira, es la mente o son esas ideas, pensamientos que nos hablan desde el miedo. Son todas es que yo no puedo, es que yo no sé quién soy. El ego se conoce como el ser inferior o como esa voz parlanchina que no te deja expresarte y que no te deja ser tú mismo, ser en esencia, o sea, eh, estar en conexión con lo que uno es, que es con el amor. El ego está construido, basado en nuestras experiencias de esta vida, de otras vidas, de todos los traumas, miedos y heridas, y finalmente es la historia que hay detrás de nosotros. Por eso está basado siempre en el miedo, es el que no te deja avanzar, el que ve todos los problemas, el que juzga, esa mente que le pone etiqueta a todo, el que siempre está entre esto es bueno y esto es malo, ese es el ego. O sea, el 99% de nuestros pensamientos son resultados de esa mente ego. Sí. Perfecto. Oye, oye, bien chileno. Es que hoy se Me celebra el Día encanta. Nacional de Chile. Ahí estamos dos chilenos, lejos de Chile. Así que aprovechamos, claro. Entonces yo digo, oye, en chileno. ¿Cómo fue tú que encontraste esto? ¿Cómo llegó a tu vida? Yo siempre digo que más bien me encontró a mí que más que yo encontrarlo. Pero mira, esto te va a resonar mucho, porque no fue, ahora que miro hacia atrás, cuando uno hace una recapitulación de los sucesos, digo yo, eh, todo este proceso de volver a mi esencia, de conectar con la espiritualidad y con este conocimiento, comenzó en una noche oscura del alma. Y un grito desesperado por si algo había ahí, en algún lugar, que me pudiera ayudar porque yo no sabía cómo salir. Era una depresión muy densa, muy profunda, que me duró muchos años. Y ya en su momento peak, donde yo literalmente ya no sabía qué hacer, fue cuando me acordé y en desesperación, esa rendición, ¿no? Y ahí yo digo, ahí fue ese mi momento de rendición. Yo no sé cómo salir de esto. Si hay alguien ahí arriba, algo que me está escuchando, que necesitaba ayuda. Y así fue como partió todo esto, Pati. Te va a resonar mucho, porque el libro no llegó a mí, sino hasta que yo pasé todo un proceso en el cuerpo físico, en mis emociones. Yo tuve que hacer un cambio radical, muy intuitivo, de mi alimentación, de mi estado emocional. Primero, fue como una depuración física que duró varios años, no fue de un día para otro, porque esto que yo digo, pedí ayuda y esto fue muy paulatino, fue un proceso de 5 años. Y luego llegó el yoga, después de que yo había hecho mis cambios más o menos más profundos y el cambio de alimentación fue fundamental poner mi cuerpo en marcha y en estado de salud para que mi mente estuviera lista y preparada para recibir esta enseñanza. De otra forma, no lo hubiese podido recibir. Oye, qué potente. Es que es lo que, claro, lo que hablábamos con Jesús la semana pasada, lo que vivimos
los dos, yo también, partió por el cuerpo y de ahí como que empezaron a pasar cosas mágicas. Bueno, yo creo que cada uno parte de alguna manera, Eso así sí, como el cuerpo totalmente físico, sí. el cuerpo espiritual, pero cuando uno conecta con su cuerpo físico es increíble, ¿eh? Ah, que uno piensa, ay, lo espiritual, qué lindo, los pajaritos, el sol y todo. Y también tiene mucho que ver con la tierra y el cuerpo y quiénes somos. Qué hermoso clown. Y, y- Y sí, Así no, que dale, sí, dale. dale. Le quiero decir a los que nos están acompañando ahora, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, feliz. Nosotros aquí conversamos entre todos, así que también aquí nosotras felices que nos comenten algo, chicas, chicos. Eh, entonces, claro, fue para ti todo un proceso. ¿Y cuándo llega el libro a ti? El libro llegó exactamente el año 2019. Fue muy bonito. Pero yo ya me había introducido a través de otros libros y de otras enseñanzas, como la budista, por ejemplo, con la instrucción de yoga. Yo leí Bhagavad Gita, los sutras, y eso ya es el curso de milagros. Porque finalmente la enseñanza es exactamente la misma. Uno piensa que son cosas distintas y después tú te das cuenta que todo es lo mismo. Y otros libros de autoconocimiento, de otros autores que hablaban de el autoconocimiento y lo que estaba más allá, la esencia y todo eso, esos conceptos que de repente empezaron a llevar, la nueva conciencia, la humanidad y todo. Y este libro llegó cuando yo estaba haciendo un curso, un taller, que se llamaba El lenguaje de la luz. Mira lo lindo que es. Y resulta que la profesora de ese curso menciona una frase y dice, como dice el curso de milagros, ta, 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 ta. Y yo dije, es que yo quiero leer ese libro que dice eso. Pero no tenía, nunca en mi vida había escuchado hablar del curso de milagros y no sabía lo que era. ¿Y qué hice yo? ¿Cuánto cuesta? Lo voy a comprar. ¡Pam! Compré. No sabía literalmente para ti en lo que me estaba metiendo. Yo no lo he leído, pero por eso, todavía no lo leo por eso. Porque sabes que cuando lo recibí, que allá empezaron a ocurrir la magia, porque ese libro es mágico, llegó antes de tiempo, porque lo pedí por no sé qué, llegó, no, todo fue muy mágico ese libro, desde que ya decidí traerlo a mi vida, inconscientemente, porque no sabía cómo te... Y cuando lo recibí era un tocho de este tamaño, dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué? ¿Qué compré así? Y sin saber nada del libro, ahí recién empecé a investigar de qué se trataba. Leí un poco el prefacio, me voló la cabeza y después cuando comprendí lo que era y quién estaba detrás del libro, fue ya eso hizo un cambio. No fue fácil para mí leerlo en absoluto. Yo me demoré 2 años en completar el libro, con lecciones incluidas y quizás un poquito más. Porque en Es muchas poco. ocasiones es que en muchas ocasiones lo tuve que dejar de leer porque mi mente no soportaba, mi ego no quería entender lo que estaba leyendo. Oye, No pero quería. es verdad que los procesos, no es que uno, bueno, ahora el libro o un curso, un taller, como no se aprende a leer los registros, empieza a sacar cartas, es que no es que uno, ya tomo un curso, sino que es un proceso de sanación personal impresionante. Entonces yo creo que uno no termina los libros hasta que uno va pasando etapa por etapa. Sí, Cuando uno está listo a terminar el libro, lo termina. tal cual. Así que muchas veces lo tuve que dejar de lado un rato para que mi mente descansara, porque literal, Pati, a mí me llegaba a doler la cabeza Oh, del conflicto, ideas y lo que me decía el libro que se provocaba en mí. Pero por alguna razón, nunca, jamás pensé en dejarlo de leer. O sea, me llamaba, era una cosa que lo tenía ahí, ya lo dejaba un rato, no, pero tengo que seguir, lo quiero seguir leyendo, era loco, muy loco. Sí. espérame. ¡Ay, qué lindo! Acá hay una pregunta. ¿Cuál es el libro que estamos hablando? Un curso de milagros, se llama el libro. ¿Y
bueno, y cuéntanos un poco más sobre el libro. Yo me sé la historia un poco, pero ¿quién lo escribió? Mira, vamos a contar un poco, esto va a ser igual un poco spoiler. Ah, no, no, mentira. ¿Sí o no? Este libro, sí, este libro surge en los años 70 a través de una psiquiatra de una universidad estadounidense, que en este minuto no me acuerdo exactamente cuál es, con un colega suyo donde trabajaban juntos y estaban pasando un mal momento en el departamento donde ellos trabajaban, donde la relación no estaba muy bien. Y esta persona, que es Helen Schucman, la escriba del libro, porque no es la escritora, ahí voy a explicar por qué, eh, haciendo una conversación con su compañero de trabajo, ellos dicen, es que debe haber otra forma de resolver esto, este conflicto que tenían ahí, las malas relaciones que se estaban llegando. Y dicen que eso fue como un gatillante y Helen empezó a escuchar una voz. Y ella, psiquiatra, agnóstica, que no creía en nada de esto, pensó que tenía esquizofrenia. Claro. Obvio. Hasta que un día le contó a su compañero de trabajo lo que le estaba pasando y su compañero tuvo la genial idea de decirle, pero escribe lo que te dice la voz para ver de qué se trata. Y la voz le decía, esto es un curso de milagros. Esa es como un poco la historia. Desde ahí comenzaron un viaje de escribir. 7 años se demoraron en escribir el libro completo. Y era un dictado que ella estaba recibiendo. En el libro, específicamente, cuando uno lo lee, no te cuenta quién era la voz que está detrás del libro. Pero cuando uno va leyendo el libro, te vas dando cuenta quién es. Porque habla en primera persona. Y es el Maestro Jesús, que muy amorosamente te va explicando y te va haciendo literalmente una clase de cómo ver el mundo, quién eres tú, qué es el ego, lo desmantela por completo, al pobre lo deja tirado en el suelo, digo yo, y te enseña a hacer esa vigilancia de tus pensamientos y a cambiar literalmente tu forma de ver el mundo y de verte a ti mismo y a los demás. Eso es. A mí ese libro me emociona mucho cada vez que lo leo, desde ahí que comprendí que Maestro Jesús, y llegó a mi vida ya para quedarse, me había acompañado siempre sin darme cuenta. Y él fue el que respondió a mi llamado de salvataje cuando yo pedí ayuda, que en ese momento no me di cuenta, pero después sí. Oye, qué hermoso, me emociono. ¡Ah! Mis sensores. Oye, qué lindo. De nuevo le quiero repetir a las personas que están con nosotros si quieren un comentario, algo que no entendieron, que nos pregunten, nos comenten. O si ustedes también han vivido esa magia de que uno después se da cuenta que no estaba solo y alguien te estaba acompañando detrás. Qué lindo. Bueno, y vámonos al título, ¿no? De esta conversación de hoy. Eh, ¿Por qué te transformó la vida? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó en concreto? Ah, ¿qué Que, pasó? Ah, no, a que la todas. Claudia, No. la Claudia, el personaje Claudia, se desintegró por completo. ¿Y qué quiere decir? No de mal ni de bien, sino que dejé de identificarme con lo que había estudiado, con lo que mi historia me contaba, con mis cosas terribles, con todo lo que había vivido y pude ver un poco a la Claudia restaurada eh, y completamente lo que me hizo hacer ese libro es comprender la razón del por qué estoy aquí. Me devolvió literalmente el alma al cuerpo. Hoy puedo decir que soy una persona que prácticamente ya no emite juicios hacia el mundo y hacia los demás. Mi mente sí, mi ego sigue repitiendo la misma historia, pero yo ya soy capaz de no darle valor a esos pensamientos, desde la humildad, la compasión y el amor incondicional que te enseña
ese libro. A mí me cambió la vida porque no sé si tengo palabras para explicar la transformación que tuvo Claudia de ser una persona depresiva, de ser una persona muy malhumorada, muy arrogante, muy descalificadora con las personas. Así era mi ego, así se comportaba por muchas razones, que hoy día ya no tienen ningún sentido, a una Claudia que hoy día lo único que sabe hacer es estar consciente y ir aprendiendo y viendo y viéndome a través del otro todo el tiempo. Ya no puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar de verme reflejado en los demás y saber que la vida es un camino para sacar toda nuestra luz, para trascender todo lo que es del mundo que no nos ayuda a soltar, a dejar de mirar al otro como mi enemigo. Es que es un cambio radical de paradigma. Y desde ahí yo puedo decir que hoy puedo transitar relativamente en paz. Lo que tú decías, no es que no me pasen cosas, me pasan muchísimas cosas, no es que la vida se te vuelva más fácil, y yo creo que es todo lo contrario, porque el universo dice, ya, está preparada para empezar a trascender lo que le falta, porque todos tenemos eh, todavía heridas y cosas pendientes por solucionar y trascender y perdonar, que eso es lo que más te enseña el libro, el perdón, la gratitud, eh, y poder hacer la función que venimos a cumplir aquí, el poder estar íntegros, felices, como dice Jesús, para que lo podamos ayudar a Él en este gran proyecto que es la humanidad, traer ese cielo a la tierra, ¿no? Y desde esa comprensión es que todo se empieza a desplegar, mi vida se ha convertido en una danza, yo ya no planifico nada, todo se organiza, yo me dejo ayudar, ya no decido cosas por mi cuenta, pido siempre asistencia a mis seres de luz y es que la vida se volvió, puede ser banal, pero muy mágica y muy... es un tránsito que hoy día tiene otra mirada, es como una aventura, literal, no una pesadez como yo lo sentía antes. Oye, qué hermoso, Claudia, lo que nos cuentas. Por ahí dijiste amor incondicional. ¿Es algo que el libro menciona, el libro Un curso de milagros? Sí, es, ¿Cómo lo ven? Es que son es términos el, complicados, te estoy poniendo ahí sí, cosas complicadas, pero sí. El amor incondicional es, o sea, sí, yo creo que no es algo que se pueda definir, no es algo que conozcamos hoy día todavía como humanidad, es algo que se tiene que venir a instaurar como una nueva frecuencia en nosotros, pero para eso hay un trabajo muy grande y lo que más nos acerca al amor incondicional es el dejar de emitir juicios, como lo hacía Jesús. Él es la representación en la materia como un personaje, como el avatar que fue Jesús, del amor incondicional. Él jamás juzgó a nadie, jamás despreció a nadie, ni por lo que era, ni por lo que hacía, ni por lo que fue, ni por lo que será. Él trascendía todo eso, porque en el fondo él se conectaba con las almas y la esencia de las personas. Ese saber que ama a tu hermano como a ti mismo, es porque no es porque tu hermano sea un otro, te dice, es porque somos lo mismo. Y ese es el amor que no tiene nada que ver con el romanticismo, ni siquiera el amor por los hijos ni por los padres, es que es de otra, no es un concepto, no es algo que se siente, es algo que se es. Y hoy día los seres humanos lo que tenemos que aprender a través de todo eso, y para eso tenemos que desmantelar un poco esta mente que no nos deja y no nos permite que el amor actúe y se exprese a través de nosotros, porque nuestros pensamientos no son amorosos. El miedo es el opuesto al amor, y eso es lo que hay que transformar.
Y ese es el amor sin condiciones. Yo no te condiciono. Por alguna razón te tengo que amar. No es por razones, es porque yo soy el amor. Y yo digo siempre una frase, y si tú eres el amor no sabe hacer otra cosa que amar. Punto. No hay excusas. Ay, qué emoción. Qué lindo, Clau, todo lo que nos cuentas. Yo creo que estas son esas conversaciones bien trascendentales. Yo tengo la esperanza. Bueno, yo de mi ego, la esperanza, ¿no? De que si alguien está buscando esas respuestas, esa conexión, eh, de conectar de nuevo con la fe. Porque, ¿sabes? Yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo, yo cuando era niña tenía mucha fe y creía, pero en esa conexión tan real, tan fuerte, y que después cuando uno va creciendo como que se pierde bueno, con todo lo que uno va escuchando, aprendiendo, y ese estado uno lo puede volver a tener esa conexión tan profunda, por ejemplo, que has logrado tú a través del curso de milagro. Y como decías antes, yo encuentro que hay distintas maneras al final de llegar a lo mismo. No, no, yo creo que tú tampoco estás diciendo es el camino para encontrarse con uno mismo, sino que hay muchos y hoy lo que queríamos hacer era compartir uno de los caminos que quizás te puede funcionar a ti si estás en esa búsqueda de tu alma, de tu ser y de otras cosas, porque de verdad que la vida cambia y es que todo tiene sentido después. Qué lindo, Claudita. Oye, acá Sí, el libro es una herramienta más, es un formato, porque el libro te dice, este curso es obligatorio, pero no se refiere al libro. El curso que es obligatorio para todos es el cambiar, hacer el reseteo mental, es el sacarnos los juicios, sacar nuestras creencias limitantes, porque eso es lo que hace el libro. Yo le digo, literalmente es un curso de programación neurolingüística. Y eso lo puedes hacer con la herramienta que sea, la meditación, talleres de, no sé, infinitas posibilidades, hay infinitas. Y así como personas, yo creo que hay maestros en el mundo, hay herramientas. Los budistas lo hacían de otra forma, los hinduistas de otra, hay otros que utilizan herramientas como, no sé, neuro no sé qué, entonces es que no se trata de la forma, es solo un formato más. Pero cada formato que existe hoy está creado porque no todas las mentes son iguales, no todas las personas son iguales y no todos necesitan la misma forma, pero sí la base es la misma. A mí ese libro me sirvió porque mi mente era muy estructurada, demasiado cerrada y necesitaba, yo le digo, ese tocho para salir de su rigidez. Quizás para otros va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil. Quizás solamente yendo incluso a una sesión de tameana, ya te puede hacer el cambio de mente. Es que la verdad no existe una receta única, todo depende mucho del individuo, por eso es importante autoconocerse, saber qué energía, qué herramienta, qué me va a ayudar a hacer el cambio. Y como te digo, no fue solo el libro, si yo tuve que vivir un proceso antes. Mi cuerpo se tuvo que poner, yo le digo, a la altura del libro, de lo contrario no lo hubiese podido hacer. Y ahí entendí cuando Jesús decía, tu cuerpo es tu templo, pero no porque sea algo real, porque el cuerpo, el libro lo primero que te dice, tu cuerpo no existe, no es real, no te identifiques con el cuerpo, pero sí es la herramienta tu cuerpo, es el vehículo con el cual y el único que vas a tener para vivir esta experiencia humana. Así que cuídalo, porque si no lo tienes en una buena condición de salud, no te va a acompañar, te va a ser más bien una molestia que un compañero de viaje. Y no vas a poder sí. cumplir con lo que viniste a hacer aquí, vivir una experiencia humana, trascender todo para
iluminar a este mundo. Oye, qué Ahí en el hermoso. libro lo habla Jesús como salvar al mundo, pero claro, no desde el ego, sino que es salvar al mundo es cuando tú te salvas a ti mismo, porque tú eres el mundo. Qué hermoso. Oye, pero sabes, mira, justo que yo partí este live tratando de contar, como venía corriendo, de eso de la serial que me vi, esta de vivir 100 años, Los secretos de las zonas azules. Y hay un episodio de... Las zonas azules son donde viven las personas que tienen los centenarios, de más de 100 años. Entonces se llaman zonas azules. Longeva. Sí, ¿sabes qué? Es segunda vez que me mencionan el documental en esta semana, así que parece que lo voy a tener que ver. La señal, la señal. Y ahí hay una parte que habla de un pequeño pueblo en California, y ahora yo mi memoria es terrible, exacta, pero hay ese pueblo, ¿por qué? Y en California y en Estados Unidos que hay tanta cosa, ¿no? Y es porque ellos siguen una religión en específica, creo que es la adventista, pero no me quiero aquí quemar, no me acuerdo bien. Y quien fundó la iglesia, ella también como que conectaba, yo creo que canalizaba también, y ellos tienen como uno de los pilares de esa religión es alimentarse bien, porque ella decía, al alimentarte bien, tu cuerpo tiene una mejor conexión con lo espiritual. Y yo cuando lo vi dije, no, también, ¿en serio? Oye, mira, y cómo toda esa información llega de distintos lugares es muy, muy, muy interesante. Y eso de conectar con la fe, bueno, ahí vas a ver la serie. Sí, Puro es tal cual. spoilers. Sí. Y lo que tú dices, este proceso de conectar con la espiritualidad, independiente de la herramienta, llámese lo que se llame, te devuelve a esa fe, pero no desde... La fe no es otra cosa que esa fuerza que hay detrás de ti, que eres tú mismo, que se llama la fuerza espiritual, por eso se llama fe. Ah, Y sí, porque todos somos espíritu. Eso es lo que de verdad somos en esencia. Y estamos viviendo, haciendo una experiencia humana. No sé si has escuchado la frase, somos espíritus viviendo una experiencia humana y no humanos con un espíritu. No, es al revés. Entonces, la fe no se basa en lo que va a suceder. La fe se basa en que todo lo que sucede es. Y es de acuerdo a lo que tiene que ser, porque está todo súper sostenido y dirigido por el universo, por Dios o como lo queramos llamar. La fe no es cuestionar si lo que me pasa es bueno o malo. La fe es saber que si algo me pasa es para hacer un aprendizaje, adquirir una sabiduría y que yo tengo todas las herramientas para poder hacerlo. No hay castigo, no hay sacrificio, no existe nada de eso. Aquí se trata de hacer una experiencia humana y por eso es la fuerza espiritual y no la fuerza de voluntad como nos han hecho creer. La voluntad sí tiene que ser, estar. La voluntad, por ejemplo, cuando yo pedí esa ayuda, fue mi voluntad de querer estar bien, pero no hay una fuerza en la voluntad. La fuerza es del espíritu, que cuando tú te dejas ayudar y guiar y escuchar las señales y no empezar tú a tratar, por ejemplo, de resolver las cosas por ti mismo, porque desde ahí lo estamos haciendo desde una mente muy limitada, que no se deja, que solamente se va a lo conocido y tú no puedes resolver ningún problema desde la misma mente que lo creó, porque cualquier problema que tú veas afuera es porque tu mente lo ve como un problema, no es porque sea un problema. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, cuando yo digo, mire, no sé cómo se va a resolver esto, me declaro ignorante, así que dejo que el universo me asista en esto. Y yo siempre hago el ejercicio de pedir esa asistencia, literal. Le digo, ya chiquillo, no sé cómo resolver esto, así que ayúdenme, yo voy a ir atenta. Y sabes, Patti, es tremendamente increíble lo que va sucediendo cuando uno se deja ayudar.
Porque si tú no se lo permites al universo, a tus guías o como le quieras llamar, a los maestros, lo que sea, ellos no pueden interferir, porque tu libre albedrío es inviolable para ellos. Por eso es importante pedir, pero no pedir lo que tu ego quiere que sea, sino que pedir que se solucione de la manera que contribuya no solamente a mí, sino que a todos, porque aquí no estamos por nosotros solos, estamos, como dice el libro, por un bien mayor. Y desde ahí el ego no participa, porque el ego es egoísta, quiere solamente lo que él quiere, pero no necesariamente lo que uno quiere desde la mente es lo mejor para todo, para mí y para todos. Y eso es muy importante, no ponerle condiciones a ese pedir, porque ella no está en el amor Qué incondicional. linda. Sí, oye, Ni es en la que fe, porque la fe es saber que todo va a fluir como tiene que fluir, no como yo quiero que fluya. sí, es que sabes, tú estás diciendo muchas cosas Mm, en cada frase que dices. Y yo quiero invitar a la gente que nos esté escuchando que graben este live, pero no porque no hagan más movernos a nosotras y nos ayuden, sino que porque cuando uno empieza en este camino, entiende una parte o entiende sí, a cierto nivel. Después uno va en la exacto, etapa 2 y la misma frase te dice otras cosas, ¿cierto? Y después tú escuchas la total. misma frase y es, wow, y es como que cada vez se expande más el mensaje. Entonces, por eso los invito a ver si se acuerdan de aquí a un año a volver a escuchar este en vivo, porque cada frase que está diciendo Claudia los va a tocar de distinta manera y van a tener otro aprendizaje o van a decir, ya entendí, el clic, ya sé lo que estaba diciendo. Sí. ¡Ay, qué Y bien! aparte de eso, lo que sucede también es que tu mente no te deja escuchar todo. Es súper loco. Sí, es Y verdad. a mí me pasaba, por ejemplo, no solamente con audio, sino que con los libros. Hay veces que la mente no te deja leer el libro. Sí, yo tengo Y muchos después que lo me los vuelves quiero... a tomar, claro, lo vuelves a Sí, retomar y aparecen otras cosas muy distintas, lo percibes desde otro lugar. Uf, es súper. De hecho, con el mismo curso de milagro a mí me está pasando porque yo en este momento, bueno, ahora estoy en stand-by porque estoy en proceso de viaje, pero desde el año pasado, o desde principio de este año, ya ni me acuerdo, el año pasado parece, comenzamos un grupo de lectura del libro y a leer el texto. Y yo ahora que lo leo de nuevo, es como, ¿y esto cuándo decía esto? Así como, porque claro, total. aparte que la memoria es muy limitada, recuerda muy poquito. Eso está neurocientíficamente probado. Entonces, el volver a leer desde otra conciencia además, desde otra, porque uno no es el mismo ningún día, entonces es un ejercicio súper bueno y de hecho ayer lo conversaba con un amigo que tengo acá, que también es budista él y hablamos de espiritualidad, decíamos eso, qué bonito es volver a escuchar algo un tiempo después, después de que hemos pasado otros procesos y otros entendimientos y es como que se abren otras, otros conocimientos y otra sabiduría. Es Sí. muy bonito. Espérame que me están diciendo que muestre un libro. Espérame. Ay, vuelvo. Yo no lo tengo aquí porque como ando de viaje, quedó en Chile. Lo tengo en digital, no en este libro. Vuelvo. Vale, vamos a mostrar el libro. Así que hay unos que estén interesados que Es nos hagan que, preguntas ay, para ir. que no escucho. Sí, acá dice, gracias, así es, dice Ilse. Pero, claro. Es que a mí me dicen que hago caso, aprovechando. Porque como dijimos que habían varias opciones, fíjate que yo este libro lo voy a empezar, no lo terminé. Y me lo regaló una amiga y dice La fuerza sanadora de tus ángeles. ¿Y qué es? Ay, Conexión qué lindo. angelical. Y hay trabajos por día, por ejemplo, ¿ves? El día y parecido, no parece, pero hay canalización y trabajos por día, pues son 21 días. Entonces también, bueno, se ve al revés, creo. Eh, otra opción
pero los angelitos me soplaron que para alguien le va a servir este libro. Sí, sí. Es que todo tiene cualquier herramienta, por pequeña que parezca, eh, algo te va a transformar, algo te va a tocar, y siempre el que llega es el que te toca en ese momento, porque si no, no habría llegado a ti. Como te digo, a mí ese libro me encontró más que yo encontrarlo a él, así me tiró una frase a través de una persona, yo enganché y eso fue, o sea, no Claro, era y que es yo como anduviera buscando ese, algo en particular. claro, yo tengo es como esa Mm. sensación, ¿viste? Como uno va sin pensar. Qué bien. Oye, Claudita, vamos acercándonos al final. ¿Algún mensaje que quieras transmitir también para ir concluyendo? ¿O algún consejo? ¿Algo que te haya movido del libro, alguna frase? No, no sé qué te gustaría compartir. Mira, lo que me gustaría es compartir es que para los que están aquí y los que van a escuchar después también la grabación, saber que no es casualidad que nos estén escuchando, que no, uno generalmente cuando entra en el mundo de la espiritualidad, del autoconocimiento, de la conciencia, tiende a querer como empezar a saberlo todo, por lo menos a mí me pasó así, y uno entra como yo le digo en una gula espiritual, porque ya quiere leérselo todo, saberlo todo, conocerlo todo. Y es tener paciencia con uno mismo, no querer ni compararse tampoco con otro, porque ninguna experiencia es igual a otra, ninguna persona es igual a otra, ninguna vivencia que hemos tenido es igual a otra, y cada uno está en su proceso perfecto, no es ni mejor ni peor, no está en un nivel más alto ni en el otro, eso no existe en la espiritualidad ni en el universo, no hay nada más mejor ni peor, ni más elevado ni menos elevado. Eso no existe, eso es un pensamiento del ego que te hace comparar, mira, no, es que ella está más iluminada que yo y todo eso. Eso no tiene nada que ver, eso no existe. Primero, no caer en esa trampa que te la va a poner el ego. Ay, es que no entiendes, esto no es para ti, es que es difícil sacarnos todos esos paradigmas. Y si tu corazón resuena con algo, tómalo, pruébalo, y si en el camino te das cuenta de que no, suéltalo. Si te das cuenta de que sí, lo continúas, pero siempre con mucho amor, con mucha paciencia, eh, con un ritmo que a ti te sea cómodo, que no te lleve a la ansiedad, porque finalmente si no, no lleva. Y lo digo por experiencia Sí, propia, yo ¿eh? también. Entonces es ir paso a paso, todo tiene su momento, todos vamos al ritmo correcto, nadie va a quedarse atrás. Eso es súper importante. Yo creo que eso es mi mensaje, eh, porque primero hay que empezar a ser más compasivo con uno mismo, que compasión no tiene que ver con lástima, sino que es con comprender que cada uno tiene su proceso y su momento y su forma. No hay nada que sea comparable con otro ni con otros. Así que eso yo creo que es un mensaje muy importante para estos tiempos, porque hay mucha información en las redes, Sí. hay mucha gente compartiendo información y saber discriminar con el corazón. ¿Qué me resuena? Lo tomo. ¿No me resuena? Lo suelto. No me lo creo todo. El corazón es el que hace el filtro. Así que eso, o sea, si no resuenan con el curso de milagro, no es el curso de milagro. Punto. Va a llegar la otra herramienta. No importa la herramienta. Si lo importante es hacer ese proceso y tener, lo digo, esa voluntad de estar bien y de autoconocernos y de poder hacer ese trabajo, entre comillas, eh, para colaborar con este proyecto que es eh, la humanidad, yo le llamo crística, que yo siempre le digo, es convertirnos todos en un Jesús. Esa es la gran labor. Y para eso tenemos que convertirnos y llegar a ese amor incondicional. Pero es poco a poco. Vamos a seguir juzgando, vamos a seguir eh, olvidándonos, pero poco a poco eso se empieza a transformar. Qué hermoso. Mira, Erika dice qué hermosa conversación. Gracias por acompañarnos desde el principio, Erika. Gracias. Gracias. Oh, sí, no, yo creo que yo también lo voy a ver de nuevo. También me lo guardo.
porque sí, hay mucho mensaje entre medio de las palabras que tú estás diciendo. Y de verdad me llega al corazón esta conversación porque es tan importante, es un cambio de vida, una transformación, y qué bonito que todos se dieran la oportunidad de hacerlo. Y como dices tú, con esta herramienta, con otra, hay cada uno que busque lo que a uno le haga sentido. Exacto. Ah, así que Claudita, te quiero Gracias. agradecer por todo. Gracias a todos quienes nos han estado acompañando, que nos ves en la grabación, que nos deja un comentario, un like, nos comparte, porque así esto nos ayuda a nosotros para llegar a más personas y que más personas puedan saber de estas cosas. Así que gracias. Gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí, al Benja que lo veo por ahí, que está uno de los que está en el grupo también de la lectura del curso. Así que gracias a todos por estar aquí, a los que nos van a ver después. Ahí le pido a Patti que me ponga como colaboradora para que también cuelgue el live en mi perfil. Ya. Feliz para que ahí se comparta y se expanda un poquito más. Linda. Gracias. Ay, gracias. Salud, feliz. Emotionally tech. O sea, saludos, saludos a todos. Un beso grande. Un Muchas besito gracias. grande. Y Gracias, nos gracias. vemos el Nos próximo vemos. lunes. Chao. Chao, chao.